Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 10 al 11. Por eso es muy importante poder entender esta parte, porque hay siervos en cautividad con el calificativo de tal como siervo, pero no libre. Mire lo que dice acá: te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo en el original significa útil. Entonces, cuando estamos hablando de principios de un siervo onésimo, estamos hablando de los principios que de alguna manera debiéramos de observar en la palabra, que califican a un siervo tan extraordinario y tan grande como es nuestro amado Señor Jesús. Usted sabe que Cristo Jesús, amado hermano, Él es nuestra meta a alcanzar, Él es nuestro prototipo a alcanzar. Y dice la Biblia: te ruego por mi hijo Onésimo, por mi hijo útil. No todos los hijos son útiles y no todos los siervos son onésimos. Debemos de entender esa parte. ¿Por qué es importante? Porque yo, como siervo de Dios, si me considero un siervo de Dios, debe de entender que hay cualidades. Diga conmigo, por favor, cualidades que yo debo de cumplir. Cualquier persona me puede decir siervo, me puede decir sierva, pero si yo cumplo o no con las cualidades de un siervo, eso ya es algo que va directamente ligado a una relación con nuestro amado Señor Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré. Mire, en prisiones. Qué increíble cómo el apóstol Pablo tenía la capacidad de poder engendrar aún en medio de sus propias prisiones. Y dice acá: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí lo que dice Pablo a Filemón, porque esta es una carta que le escribe el apóstol Pablo a Filemón, tome nota usted, ahí quise dejarle alguna explicación. En esta carta que traslada el apóstol Pablo, le dice: ¿sabes qué? Ese hombre que hoy estoy enviando de vuelta a ti, Onésimo, es un hombre que era esclavo tuyo. Eso se lo está explicando Pablo en paráfrasis. Este Onésimo que te estoy enviando era un esclavo o fue un esclavo tuyo. A ese tu esclavo yo lo conocí aquí en la cárcel. Imagínese el apóstol, ¿va? Aquí en la cárcel estoy conociendo a Onésimo, el que había sido tu esclavo. Pero quiero pedirte por favor, y ahí es donde él lo envía de vuelta a casa de Filemón, y le dice: solamente te quiero encargar algo. Este esclavo tuyo, tome nota, este esclavo tuyo, yo le conocí acá en mis cárceles, en mi cárcel, el apóstol Pablo. Y le dice: aquí en la cárcel lo engendré. Y le dice, y le da, y le coloca un calificativo. El calificativo de hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré aquí en la cárcel. Como quien dice: mira, yo sé que él te servía a ti en el mundo, pero sirviéndote a ti en el mundo era esclavo. Sin embargo, ahora estando aquí en mi cárcel, yo le engendro y le envío en libertad a ti de vuelta. Si tienes alguna cuenta pendiente de parte de él, cárgamela a mí. Si hay algo en lo cual él te deba a ti, quiero decirte que ya yo le he engendrado. Y entonces eso, por favor, yo voy a ser el responsable del pago como tal. Lo interesante acá es ver cómo personas esclavas en el mundo servían, y cómo el apóstol Pablo, en medio de una adversidad, de una tribulación, de una cárcel,
sea que se puede engendrar en medio de cárceles. Es decir, el engendramiento puede darse en medio de la adversidad. Yo a él aquí lo he engendrado y ahora lo he tomado por mi hijo. Onésimo, su significado, y es acá muy interesante. Onésimo significa útil y significa provechoso. Esto nos da a entender a nosotros que en medio de cárceles se pueden dar engendramientos de tipo espiritual y que en medio de las cárceles se puede dar la dimensión de ser engendrado en una faceta de un provechoso para Dios. Quiere decir que un siervo de Dios tiene cualidades dadas por parte del Señor, las cuales deben de ser cumplidas. Es ahí donde uno dice, bueno, el decirte ¿qué tal siervo? ¿Cómo estás? Debe de ser algo confrontativo a mi vida. Porque yo como hijo de Dios debo de comprender que para poder ser de alguna manera adjudicarme, por así llamarlo, ese calificativo de siervo de Dios, debo de cumplir con ciertos parámetros dejados a la luz de la palabra. Filemón, convertido al ministerio de Pablo en Roma, mire, dice que lo envía de vuelta a su amo cristiano. Yo digo que eso para Pablo de pronto también hasta clavo le ha de haber sido dado, ¿verdad? Pienso yo, no sé. Pues nosotros vemos acá que el hermano cristiano tenía a su siervo metido en la cárcel y ahí en la misma cárcel estaba el apóstol del hermano cristiano engendrándolo en el evangelio. Entonces Pablo le dice a Filemón, por favor acógelo allá y si hay alguna cuenta pendiente, como quien dice, tú me debes a mí. Tú, Filemón, me debes a mí. Entonces si hay algo que él te deba ahora, él es mi hijo. Él ha sido engendrado por mí aquí en medio de la adversidad. Eso nos da a nosotros a entender que aunque estemos atravesando ministros de Dios, estemos atravesando momentos de adversidad, momentos difíciles, la capacidad de la multiplicación y del engendramiento no se pierde en medio de la cárcel. Y eso es tremendo de parte de Dios. Mire lo que dice Filemón 10:10, te ruego por mi hijo Onésimo, por mi hijo útil. Tiene calificación. A quien engendré en mis prisiones. Ok, avanzando acá. Todo siervo, o todos nosotros como siervos, si quisiéramos calificarnos como siervos, en cierta medida tenemos de alguna forma el llamamiento por parte de Dios para servirle a Él en diferente estrato o en diferente nivel. Es decir, no todos los que estamos en la iglesia hemos sido llamados a un ministerio primario, por ejemplo, pastoral, apostólico, profético, el que sea. Pero debemos de aprender que como tales, Dios nos ha dado un llamamiento para ser servidores del Cristo de la gloria. Mas ser siervo, y es ahí donde yo me quiero focalizar mucho en esta mañana, el ser siervo tiene cualidades. Hay una palabra que nosotros muchas veces hemos estudiado a la luz de la Biblia, y es el hecho de que antiguo testamentariamente, cuando un esclavo era dejado en libertad, es decir, su amo le daba el beneficio de la libertad, el esclavo decidía. Porque yo pienso, personalmente creo que ha de haber sido un poco complicado el hecho de haberle servido a un amo por 10, 15, 20 años, al cual me dediqué a servirle, y pues después de 10, 15 años de servirle me da la bendición de la libertad. Ya el esclavo decidía si se quedaba junto a su amo, ya no en calidad de amo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. O decidía seguirle sirviendo. De ahí es que tú y yo, una de las acepciones que aprendemos de entrada en escuela de doctrina, es el hecho de que todos nosotros somos esclavos por amor a Cristo Jesús.
Esa palabra se conoce en el original como doulos de Dios. Entonces cuando hay alguien que verdaderamente es un doulos de Dios, un siervo de Dios, tiene cualidades y tiene características. Por eso es que ahora en este último tiempo nosotros tenemos que aprender a diferenciar la luz de la luz verdadera. De ahí es que no nos debemos de conformar, ni tú ni yo, con ser llamado siervo. Porque recordemos que ser siervo tiene cualidad. ¿Por qué te lo digo de esta forma? Porque esa palabra, ¿qué tal siervo? ¿Qué tal sierva? Siervos de Dios. Dios los bendiga, siervos, que les vaya bien, siervos. Ya es una manera muchas veces coloquial de hablar entre cristianos. Sin embargo, debemos de entender que el siervo es aquel que de alguna manera realmente voluntariamente se somete a la autoridad de alguien. Entonces, una de las cualidades primarias de un siervo es el entendimiento del sometimiento voluntario, aquel el cual considera a su Señor. Hoy para ti y para mí, nuestro amado Señor es el Cristo de la gloria. Tú y yo le debemos servicio al Cristo de la gloria. Pero porque voluntariamente hemos decidido colocarnos bajo su cobertura y en obediencia a la Escritura, al escrito está, y a la guianza del Espíritu Santo. Entonces un siervo es aquel que voluntariamente decide colocarse bajo una cobertura, bajo un albergue, bajo una sombra, bajo una sombría, bajo aquello que provee bendición. A veces servimos a Dios en situaciones fáciles. A veces tenemos que servir a Dios si somos siervos del Dios poderoso, si somos siervos útiles. Tenemos que aprender a servirle a Dios en todo tiempo. Pues mire lo que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 13 versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, estamos hablando de Cristo Jesús, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, todos tenemos la oportunidad de ser siervos de Dios. Debiéramos de ser todos siervos de Dios, siempre y cuando aprendamos a entender que el ser siervo tiene cualidades. Jesús, yo creo que nuestro amado Señor Jesús es el mejor prototipo de siervo que nosotros podemos conocer. Dice la Biblia que se humilló a lo sumo. Entonces, nuestro amado Señor Jesús fue siervo, pues Él vino a enseñarnos a través de lo que Él vivía, a través de lo que Él experimentaba, a través de lo que Él enseñaba a través de la palabra. Y cuando nosotros examinamos la Biblia, vemos que el siervo más grande que ha pisado este mundo terreno es nuestro amado Señor Jesús. Mas Él tenía cualidades que tú y yo debemos de considerar dentro de nuestra forma de vida, amado hermano, para verdaderamente, Karencita, ser siervos de Dios. Porque no todo aquel al que se le llama siervo, lamentablemente, yo ya te he explicado que en nuestro coloquio cristiano, a todo hermano que veamos, es más, a veces hay personas que vienen por primera vez o personas que se mueven en campañas evangelísticas que ni siquiera conocen del Señor. Pero como están en medio del grupo, ¿verdad? Aquí están en medio de la iglesia, en medio de ¿qué tal siervo? Dios te bendiga. Y realmente no sabemos ni siquiera si es cristiano. Entonces ese calificativo de siervo se ha desvirtuado. Ese calificativo de siervo, amado hermano, se ha vuelto una lengua coloquial en medio del pueblo cristiano. Y eso sí, se ha vuelto un patrón de comunicación. Sin embargo, cuando nosotros vemos al siervo de siervos, cuyo nombre es Cristo Jesús, vemos cualidades, Pedrito, manifiestas en su vida que nosotros debiéramos de considerar para ser siervos verdaderamente del Dios viviente. Primera condición o 5 áreas donde el Señor Jesús manifestó ser un siervo. Número 1, dice la Biblia que Él asumió. Mire,
Eso está descrito en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 3. Estas son cualidades que si yo soy siervo de Dios, debo de tener manifiestas. Diga conmigo, manifiestas en mi vida. Entonces yo, porque cada uno examínese a sí mismo. Aquí no es de andarle juzgando a la vida si el hermano es verdaderamente siervo o no es siervo de Dios. Aquí es cada uno examínese a sí mismo. ¿Para qué? Para que el día en el cual usted sea llamado a la presencia del Señor, amado hermano, usted tenga las cualidades del Cristo de la gloria y que de alguna manera eso ayuden en el proceso de su regreso a la casa del Padre. Entonces mire lo que dice acá. Un siervo de Dios asume condición de siervo hasta lo sumo. Es decir, una de las cualidades y de las características de un verdadero siervo de Dios se llama humildad. Ningún cristiano hijo de Dios que no le anteceda la bandera de la humildad se puede considerar siervo, porque el verdadero siervo de Dios, Cristo Jesús, nos enseña a través de su conducta de vida cómo es que verdaderamente es un siervo de Dios. Y dice la Biblia que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es que no nos es muy conveniente ser llorones al momento de los problemas, amado hermano, porque los problemas terminan siendo parte del expertaje en el cual Dios te coloca con el propósito de un crecimiento. Tome nota de eso. Experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro. Dice la Biblia, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, una de las características primarias o una de las 5 áreas que deben de estar manifiestas en mí, Byron Girón. Usted póngale su nombre si quiere. Entonces la pongo a Byron Girón. Es la cualidad de ser humilde. Si en mi vida, yo no sé si usted alguna vez escuchó algún refrán a lo largo de su caminar cristiano, que regularmente nosotros lo decíamos o se lo decíamos a las personas que de alguna manera pues venimos a la iglesia a aprender. Aquí no venimos perfectos, aquí venimos imperfectos, a ser perfeccionados por el Cristo de la gloria. Yo no sé si usted, amado hermano, en alguna oportunidad tuvo, ay Padre de las misericordias, tuvo la oportunidad de crecer bajo los pies de un siervo de Dios y de ser formado bajo la formación. Cuando hablo de los pies, estoy hablando del caminar. Por favor, tome nota del caminar de un siervo de Dios. Pero muchas veces nosotros, amado hermano, solamente lanzamos el nombre de siervo por decirlo. Pero una persona que verdaderamente es sierva de Dios, una de sus cualidades se llama humildad. Si yo como hijo de Dios no llevo el estandarte de la humildad por delante, tú tienes que saber que no eres un siervo de Dios, aunque te digan que eres siervo de Dios. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, Cristo Jesús, nuestro prototipo. Es decir, aquí no estamos creciendo a la estatura del pastor. Aquí no estamos creciendo a la estatura del apóstol. Aquí estamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo de la gloria, varón perfecto. Yo no sé si alguna vez usted oyó ese refrán: ninguna persona tan altiva. Cuando uno a veces a lo largo del caminar, porque nos tenemos que ir formando, se conoce de todo en la viña del Señor. Y uno dice, no puede haber un siervo ministrando con tanta altivez a un Dios tan humilde. ¿Alguna vez usted escuchó eso o ha escuchado eso a lo largo de su caminar cristiano? Ministros intocables, como que son Elliot Ness, ¿verdad? Los intocables. Yo no sé si usted alguna vez ha visto, perdóneme, porque lo que estamos cada uno de nosotros es examinándonos a nosotros mismos. Y como no estamos dando nombres, pero no sé si usted alguna vez ha visto en altares personas engreídas, personas altaneras, personas intocables, ministrando desde un altar
perdóneme la expresión, hipócritamente la humildad, cuando en su vida lo que viven se llama altanería. Entonces, dentro de las áreas que el Señor Jesús nos muestra a nosotros en su transición terrena, y que es parte de los calificativos de un verdadero siervo de Dios, como lo es Cristo Jesús. No le estoy hablando de mí, porque yo tengo los pies también de barro. Yo camino a veces, amado hermano, por sendas que a veces le dejan manchado a uno los pies. Pero en el entendimiento que vamos caminando en el proceso del perfeccionamiento. Pero una de las áreas importantes que todo siervo de Dios, entiéndase tú y yo, debemos de considerar seriamente, es el hecho de que todo siervo de Dios, dentro de su vida, una de las áreas que debe de experimentar fuertemente es el área de lo que menciona Isaías capítulo 53:3, despreciado y desechado. Es decir, él asumió el lugar más bajo. No había lugar más bajo para nuestro amado Señor Jesús. Y él decidió voluntariamente hacerse semejante a ti y a mí, siendo Dios. Entonces, para avanzar, ¿verdad? Porque usted sabe que a mí se me calienta, amado hermano, la garganta. Para avanzar, un verdadero siervo de Dios es humilde, como lo es nuestro Señor Jesús. No, hombre, es que ese siervo es bien orgulloso. Perdóneme, entonces no es siervo. Tenemos que aprender a llamar las cosas como son. No, es que este siervo de Dios es bien altanero. No, si es altanero, no es siervo. Porque el siervo de Dios, dice la Biblia en el libro de Isaías, que fue despreciado, desechado, experimentado en quebrantos, menospreciado. Mire, le puedo hacer una pregunta con mucho amor. ¿Alguna vez a usted lo han despreciado? Y cuando lo despreciaron se puso al tiro de regreso. Porque dice la Biblia, vean, decimos gloria a Dios, pero dice cuando le ofenden. ¿Usted hace lo que el Señor Jesús hizo? O mejor corrijo, no le digo usted, nosotros, porque parte de la altanería es pensar que solo el pueblo comete el error y yo no. Y eso de alguna manera me desdibuja del calificativo de siervo. Ha sido despreciado, ha sido desechado, te han hecho llorar injustamente. Esos son los calificativos de un siervo de Dios humilde. Entonces, dentro de las 5 áreas que debemos de considerar a trabajar en nuestra vida cristiana, se llama humildad. Recuérdese que ser siervo de Dios tiene implícito ser humilde. Si no soy humilde, no dejo de ser hijo de Dios, por favor. No lo estoy mandando, no, hermano, si usted no es humilde, váyase al infierno. No. Perdió una cualidad de siervo, no de hijo, pero sí de siervo. Y si yo anhelo ser un verdadero y genuino siervo de Dios, la bandera de la humildad debe de ondear en mi forma de vida. Si yo no soy humilde, entonces ya llevo la primera X en los calificativos de las 5 áreas que nuestro amado Señor Jesús desarrolló, por mencionar algunas, a lo largo de su vida terrena. Entonces, si la altanería, la prepotencia, yo me creo que soy el mejor de todos, nadie como yo, está en mi forma de conducirme. Puedo ser hijo, gloria a Dios, eso no te lo van a quitar. Pero que sea siervo o sierva, esa es una historia muy diferente. ¿Por qué? Porque nuestro amado Señor Jesús, la primera lección que nos enseña a nosotros en el calificativo de siervo es aprender a ser hombres, amado hermano, humildes. Mire lo que dice Filipenses 2:7. Está hablando acá en Filipenses 2:7, está hablando de nuestro amado Señor Jesús. Y dice la Biblia, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de su deidad, se despojó de ser él hijo de Dios, se despojó de esa investidura. ¿Para qué? Para tomar la forma de ¿qué?
Quiere decir que para ser siervo hay que aprender a despojarse. ¿De qué? De todo aquello que a Dios no le agrada en su corazón. Para aquellos que pensaron que hay que despojarse del dinero, no. Hay que despojarse de todo aquello que nos aparta de la perfecta voluntad de Dios. Por eso Filipenses dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma. O sea que el siervo tiene forma. ¿Por qué? Porque tiene cualidades. No es nada más. ¿Es hermano en la fe? Sí, ya recibió al Señor Jesús. Bienvenido al Evangelio, siervo de Dios. Póngale pausa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las cosas tienen que ser como son. Yo espero que tú seas humilde. Yo espero que nosotros seamos humildes lo suficientemente como para poder representar un verdadero y genuino Dios que aprendió a despojarse a sí mismo y tomó forma de siervo, de doulos, hecho semejante a los hombres, parecido, siendo Dios. Entonces, cuando yo soy un siervo de Dios, soy humilde. Y aunque me toque bajar hasta los niveles más bajos, es decir, aprender en los niveles más bajos, en los tratos que Dios traiga, yo debo de aprender a entender que un siervo de Dios es humilde. Es más, dice la Biblia, aprendan de mí. ¿Se recuerda usted que nuestro amado Señor Jesús nos enseña acerca de esa dimensión? Aprendan de mí que soy ¿qué? Mansedumbre y humildad, cualidades de un siervo de Dios. Va la primera pregunta. ¿Tú eres manso y humilde de corazón? Porque eso es lo que el Señor dice. Aprendan de mí, el siervo de Dios. Ya entendimos que el Señor Jesús es el siervo perfecto. Y Él dice, aprendan de mí, que soy un siervo humilde. Aprendan de mí, nuestro amado Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Así que antes de la próxima vez nosotros ponernos con la injundia de que si yo no llego a predicar no se mueve la gloria de Dios. Buen músico puede ser, pero siervo lo dudo. Buen director puede ser, pero siervo lo dudo. Buen predicador puede ser, pero siervo de Dios lo dudo. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios es manso. Esa es la lección de Jesús para ti, para mí. Entonces cuando nosotros vemos cristianos, hijos de Dios, altaneros, pues sabemos que es hijos de Dios, pues porque la sangre del Cordero les ha rociado. Pero en la dimensión de la servidumbre a nuestro amado Señor Jesús, amado hermano, hay que aprender a crecer. Entonces la próxima vez, antes de que tú le digas a alguien siervo de Dios, garantízate que estos reflejos se vean en su vida. Pero más importante, garanticémonos que estos reflejos estén en la nuestra. Mire, número 2, cualidad de un verdadero siervo, como nuestro amado Señor Jesús. Cuando hablamos del siervo de Dios, hablamos del Cristo de la gloria. Cuando sé siervo, amados hijos que están en proceso de formación pastoral, ministerial, escuderos que Dios les ha dado un llamamiento en su corazón, la segunda área que debe de ser considerada en la vida de un siervo de Dios es lo mismo que el Señor Jesús hizo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si el Hijo de Dios no vino a este mundo para ser servido, ¿qué te hace pensar, pastor, que el pueblo te tiene que servir? Bajemos, porque ya me pegué yo el lazo, hermano. ¿Qué te hace pensar a ti, escudero, que el pueblo te tiene que servir? ¿Qué te hace pensar a ti, hermano encargado de la alabanza, que el pueblo te tiene que servir? ¿Qué te hace pensar a ti, apóstol, que el pueblo te tiene que servir?
¿Qué te hace pensar a ti, profeta, que el pueblo te tiene que servir? Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Dele una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria y que todos escuchen ese aplauso al Rey de Reyes. Bueno, entonces quiere decir que la segunda cualidad en mi vida, si soy siervo de Dios, número uno, ¿cuál dije que era? La humildad. Eso nos muestra la palabra de Dios. Número dos, debo de aprender a ser un hombre de Dios, un siervo de Dios, que aprenda a cuidar más a los demás, incluso que a sí mismo. Entonces en tu corazón está la necesidad del cuidado de un hermano. No te estoy diciendo que seas pastor, pero te preocupas. Esta hermana, mire, entre siervas de Dios platicando, hermana, mire cómo siguió con aquella su situación que tenía en la casa, se solucionó. Una sierva de Dios se preocupa de sus hermanos. Por eso le digo a usted, a veces cuando no mire hermanos en la iglesia, llámelos. Ah, no, pastor, si ese es su trabajo. No, mi trabajo es pastorearlo, usted ayúdeme. ¿Cuál es? Mire, que esa es otra de las grandes disyuntivas. Me voy de la iglesia porque el pastor no me visitó en la casa. ¿Y quién le enseña a usted que la Biblia dice que el pastor le tiene que ir a visitar a usted a su casa? Es que estoy enfermo y el pastor no me vino a ver, solo mandó a unos hermanos. Y no dice la Biblia pues que cuando hay un enfermo entre vosotros vayan los ancianos. Me voy de la iglesia porque el pastor no vino cuando yo estuve enfermo. Pero sí te mandé ancianos, te mandé, entiéndase, ancianos maduros. Pastor, no conoce mi casa, no, ni quiero. A menos que me invite a tomar cafecito y pan. ¡Ah! Ahí sí voy. No, son bromas, hermano. Usted sabe que mi corazón no es ese. Pero si soy siervo, tengo que aprender a servir, a preocuparme y ocuparme de mis. ¿Y acaso yo soy líder? Pues no. Si aquí no le estoy hablando de liderazgo, no le estoy hablando de ministerios primarios, le estoy hablando de ser siervo. Es donde allá la palabra, ¿qué tal siervo? ¿Cómo estás? Siervo. ¿Cómo así siervo? Si este hermano no es humilde. ¿Cómo así siervo? Si este hermano no se ocupa ni se preocupa del resto de sus hermanos. No como muchos de nosotros que no vi al hermano Juanito. ¿Qué pasó con el hermano Juanito? Juanito, ¿cuándo vas a venir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pastor te mandó a decirme. No, a mí me preocupas porque soy tu hermano en la fe. Oh, ese es siervo. Tal vez no es pastor, pero es siervo. Va en el camino de la formación de un ministerio consolidado. ¿Al estilo de quién? Al estilo de Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palma. No necesitas ser pastor para llamar a algún hermano y preguntarle, mira, ya tengo 3 domingos de que no te miro en la iglesia. Sí, es que he estado malo del COVID, es que he estado malo de la gripe. Por cierto, hay varios hermanos que no miro en la iglesia y que me contaron de que estaban malos de la gripe, pues se enfermaron antes que yo ya vine. ¿Por qué no has ido a la iglesia? Es que he estado malo de la gripe. Sí, pues si yo ya también tuve gripe, ya me pasó, me tardó 7 días y ya estoy aquí predicando. ¿Y tú qué haces allá en tu casa todavía? Todo por el mismo precio. Porque los estoy cuidando, ¿verdad? O sea que no solo el pastor cuida. También tenemos que tener el amor fraterno entre hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos se cuiden entre sí en el espíritu. ¿Tenés problemas? Sí, fíjate que tengo problemas ahorita en mi casa con mi esposo y te voy a ayudar a orar. Vamos a clamar, vamos a pedir, vamos a interceder, que el Señor tome el control. Y todos los días a las 6, 7, 8, ojo, nenes con nenes, nenas con nenas. Ay, a la hermanita tiene problemas, la voy a llamar a ver qué pasó. No. Ay, el hermanito pobrecito, ¿cómo se mira ahí que la esposa no lo cuida? Voy a ver si no necesita algo. No. Nenes con nenes, diga conmigo, nenes con nenes y nenas con nenas. Entonces, mire alguna hermana que no haya visto últimamente y hermana, ¿qué te pasó? Es que fíjate que
Me dio gripe, sí, pero te dio gripe a vos antes que al pastor, y el pastor ya está en la iglesia. Cualidad número 2: un siervo se preocupa de sus hermanos. Entonces, ahí viene la pregunta del millón: ¿cuántos somos siervos de Dios? Levante su mano con la certeza de Dios. Gloria a Dios. Esto no es para evidenciar a nadie, ni es tampoco para causar vergüenza a nadie. Cada uno, ¿qué? Júzguese o examínese. Si no lo está haciendo y anhela ser siervo de Dios o sierva de Dios, aquí está el prototipo. Su nombre, Cristo Jesús. Todos estamos aprendiendo. Voy primas, porque a mí nadie me enseñó a ser pastor. Yo no estuve en un seminario teológico. Yo fui aprendiendo a lo largo de los pastores que Dios me permitió mamar la doctrina. Mire lo que dice acá. Esto es difícil. Esto es difícil, mira, amado hermano. Prescindir de su propia voluntad. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, mira, Jorgito, ¿cuál es la voluntad que yo debo de aprender a tener en mi vida si soy siervo? Es la voluntad de Dios. No es que yo no me parece, yo esto que estoy por hacer no mucho me cuadra, pero pues como lo dice la Biblia, lo voy a hacer. Gloria a Dios, eres un siervo que aprende a obedecer la palabra de Dios. Y antes que nada, mire, esta es la parte difícil. Esta es la parte difícil. Cuando uno tiene que aprender a que se hacen las cosas como Dios dice y no como yo creo. Todavía más cardíaco, a hacer las cosas como Dios dice, no como yo quiero. Entonces cuando el Señor da instrucciones a través de líderes, a través de la palabra profética, a través de los ministros, y trae una instrucción de parte de Dios, y tú decides que no te conviene, que no te parece, que no quieres, que no estás de acuerdo, pero es la instrucción de Dios. Si eres siervo, si eres sierva de Dios, vas a aprender a colocar primero la voluntad de Dios que tu beneficio personal. Si no, sencillo, no eres siervo. Pues te digo que la palabra siervo se ha devaluado más que el dólar en estos últimos días. Porque el siervo es humilde, ya dijimos, número 1. Número 2, ¿qué dijimos del siervo? O sea, si eres humilde, si cuidas a los hermanos y si haces primero la voluntad de Dios antes que la tuya, vas en la ruta de un siervo conforme a la voluntad de Dios. Porque siervo, perdóneme hermano, siervo en la casa no es el que viene a servir únicamente. Humilde, cuida, y primero es la voluntad de Dios que la voluntad personal. Esto del rendimiento de la voluntad es bien difícil, amado hermano, es una tarea difícil. Suena fácil y la predicación, ay Dios mío, en 5 minutos enseño de eso. Pero la prueba de la sujeción a la voluntad, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Mire, aquí en la iglesia, nunca más vaya a volver a decir eso, mucho menos me lo vaya a decir a mí, por favor. Perdón, no tengo COVID, así que tranquilo, no se preocupe. No problema, amigo. Es que se me reseca la garganta por la predicación. Y obvio mis bronquios también los tengo lastimados. Entonces respirar me cuesta un poquito, pero todo sea
La gloria de Dios. Ya se me olvidó qué le iba a decir. ¡Ah! Ya me acordé. En respecto a lo que es prescindir de su propia voluntad. Para prescindir de la propia voluntad hay que aprender a ejercitar el dominio propio. O la autosujeción. Entendiendo que lo que me están diciendo me es importante hacerlo aunque no me parezca. Sujeción y dominio propio. Y es aquí donde le quería yo contar. A lo largo del tiempo, uno se encuentra de todo en el camino ministerial. Y a lo largo del tiempo, le estoy hablando de 19, 20 años de ministerio. A lo largo de ese camino han habido muchos hermanos, algunos, varios, que me han dicho: vamos por favor. Ay, gracias amiga, God bless you. Pues destapámelo, mijo, por favor. Y chupalo por mí. Ya es el pastor, va. No, permítame un segundito. Gracias, mijo. Mucha te molesta, va. Y me han dicho a lo largo del caminar: vamos al dominio propio. Mire, pastor, por eso es mejor calladito. Calladito se tiene más pegue a veces, ¿verdad? A veces. Mira, pastor, me lo han dicho varios. Mira, pastor, cuando tú veas algo en mí, por favor, corrígeme. ¿Verdad que sí? Vos sabés de qué hablo. Corríjame, pastor. Yo soy su hijo, yo soy su hija. Si usted mira algo deficiente en mí, no dude, llámeme y me corrige. Bueno, andas bien portado, ¿por qué te voy a regañar? No hay razón. Continúe. Pero cuando usted mire algo incorrecto en mí, por favor me corrige, pastor. Y no vaya a tener miedo que me vaya a ir de la iglesia. Yo soy su hijo, yo soy su hija. Está bien, me parece. Ok. Cuando llega el momento del apretón, el hermano se convirtió en el hermano Lux. Jabón. ¿Tú alguna vez has agarrado un jabón así en la ducha y lo ha apretado? Apriételo duro así. Vení para acá. Me dijiste que eras mi hija, ¿verdad? Sí. Ok, esto y esto, y ya lo tenés que corregir. Ya tengo como 3 años de no verla. Tú eres mi pastor. Gloria a Dios. Esto dice el Señor. Yo creo que mi tiempo llegó. Yo recibí de Dios que no es. Así que, porque me dicen: cuando sea mi tiempo me avisa, pastor, y corríjame, dígame, guíame en la senda de la sabiduría de Dios. Vení para acá. Ya oré al Señor y dice el Señor que todavía no es tu tiempo, estás crudo. Todavía te falta otra tu media hora de horno. No, pero a mí Dios me dijo. Sí, pero a mí Dios me dice que no. Y tú me dijiste que cuando hubiera algo incorrecto en ti te corrigiera, así que vámonos a corregir, porque lo pidieron. Pues no me lo pida, porque sucede lo que le pasó a Pedro. O sea, eso es normal y sucede en los apóstoles. Señor, yo no te voy a negar 3 veces antes de que el gallo hablara, hermano. Entonces, prescindir de la voluntad personal no lo hace cualquiera. Mira, no, el Señor dice que no es tiempo. Ok, no hay problema, yo me siento y sigo sirviendo, 0 problemas, continuemos. Señor dice que tú no eres apóstol. Ok, listo, entonces si el Señor no dice, yo no quiero serlo. ¿Por qué? Ahora entendés. No, dice el Señor que no es tu tiempo. No, pero yo digo que sí, ahí nos vemos. Ok, hasta la vista, baby. A lo largo de 20 años ministeriales, no estoy hablando de nada recién, están años. Pero vamos a esta situación. ¿Por qué dicen, pastor, fórmame, y cuando yo haga algo incorrecto, dímelo, corrígeme, y cuando llega la corrección, lo primero que hacen es agarrar camino? ¿Por qué? Porque esas son cualidades de un siervo. Y si no tiene esa cualidad, puede ser cualquier cosa. Ojo, hijo de Dios. No estoy diciéndole que ya perdió la salvación y lo mandamos al infierno como otro. No, sigue siendo hijo de Dios. Son 2 cosas diferentes. Pero siervo, no.
porque usted no quiere, pastor. No, porque el Señor Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El que no tuvo a lo sumo ser Dios, sino que se hizo siervo, aprendió a sujetar su voluntad a la autoridad. Mira, el Señor dice que tienes que hacer esto y esto y esto. Ay, no, yo no estoy de acuerdo. Este pastor siempre se las anda inventando. Yo no sé quién le cuenta cosas. Aves llegan a la recámara del rey y le cuentan secretos. Pero ¿a dónde quiero llegar? El que es hijo de Dios, el que es siervo de Dios, perdón, no hijo, siervo de Dios, primero hace lo que Dios dice y después lo que Él quiere. Por favor, separemos las cosas. No le estoy diciendo a usted, amado hermano, ya se perdió y usted ya perdió la salvación. No, 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 no. No hay problema. Pero ser siervo implica de que primero hago lo que a Dios le agrada y segundo hago lo que a mí me parece. Y es lo que se conoce bíblicamente como dominio propio. Quiere decir que el Señor Jesús tenía dominio propio. ¿Por qué? Porque Él dijo: mi comida es que se haga la voluntad del Padre. Es más, dice la Biblia todavía que el Señor Jesús hace lo que ve que el Padre que está en los cielos hace. Denle una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. Jesús, porque Jesús, amado hermano, es el que tú y yo seguimos. Entonces, para ser siervo de Dios hay que ser humilde. Hay que aprender a cuidar a tus propios hermanos. Entiéndase, sacerdotes, cuidar a su esposa y a sus hijos en casa. Mujeres sacerdotes, bajo el orden de Melquisedec, cuidar a sus maridos y a sus hijos en casa. Y de vez en cuando, si nota, amada hermana, que hay alguna hermanita que no vino, ayúdeme, llámela. Mira, el pastor la vez pasada dijo que llamáramos a los que no han estado llegando. Preocupémonos. ¿A qué hora les dio COVID y ni cuenta nos dimos y se nos fue? Tercer área, manifiesta en Jesús dominio propio. Miren lo que dice aquí, Juan 6:38. Yo digo que más clara ni el agua. Más clara ni el agua. Porque he descendido del cielo siendo Dios. No para hacer mi voluntad, ojo, siendo Dios, que lo podía hacer y lo puede hacer cuando Él quiera, porque es omnipresente, es omnisciente, Él es todopoderoso. Pero dice acá, no para hacer mi voluntad, sino para, mire, sino la voluntad. Se sujeta. Siervo de Dios es sujeto. Un Onésimo. Porque si no están estas cualidades, o tal vez puede ser siervo, pero no onésimo. ¿Qué dijimos que es onésimo? Porque hay siervos útiles y siervos inútiles, así como hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, quiere decir que su voluntad, como Dios, la sujetó al Padre. ¿Para qué? Para poder venir en medio de nosotros y tabernaculizar en medio de su pueblo. Esa es la cualidad de un verdadero siervo de Dios. Entonces mire, se es humilde, se cuida a los hermanos. Mire, yo sé que enseñar esto es bien fácil. Cuando se llega a la prueba de que voy a hacer lo que Dios dice o voy a hacer lo que a mí yo creo que mejor debiera de ser esto, aunque ya la palabra profética me dijo que no era ese el camino sino que era otro, ya estar en ese momento es bien difícil. Sujetar tu propia voluntad a la voluntad de Dios es difícil, mas no es imposible. Cuando tú logras ejercitar eso en tu vida, sabes que eres un siervo de Dios, aunque no te lo digan. Es más, ahorita usted se está pasando el test individual.
Y usted sabrá cuántas lleva con, ¿cómo le llaman? El cheque de palomita le llaman, ¿verdad? Es humilde. Lo conocen sus hermanos por ser un siervo humilde. Lo conocen los hermanos por ser, a la nombre ese hermano es bien especial. Si tú trabajas en su grupo de trabajo, el hermano es bien especial, mira. Está siempre al tanto, y no está al tanto para que vayas a servir, no. Él está al tanto de que estés bien espiritualmente. ¿Cómo estás? Te llama. Discipuladores, para eso se les delega ovejas, para que ustedes también tengan esa oportunidad de estar retornando y preguntando. ¿Por qué? Porque se considera que son siervos de Dios. Y el siervo de Dios cuida. Mire, número 4, avancemos porque el tiempo ya se me fue. Y después me dice, pastor, usted predicó 2 horas y yo que ni cuenta que me fijé. Esto es cardíaco, hermano. Hay que aprender a manejar el oprobio y las habladurías de la gente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué? Fuiste sanos. Usted sabe que Él se humilló. Bueno, es más, cuando toma forma de siervo se humilló. Se humilló como Dios, toma a la gran. Mire, hermano, Él se humilló tomando forma de siervo, y usted y yo intentando llegar a ser siervo. ¿Cómo es eso de inverosímil, verdad? Él se humilló y se hizo a lo sumo. O sea, el ser siervo para Dios fue rebajarse, fue humillarse. Y usted y yo va de brincar a ver cómo le llegamos a ser siervos. No sé si me estoy dando a entender. Pero la cuarta área en la cual debe de haber un reflejo de Dios en nuestras vidas es aprender que a lo largo de tu caminar en Cristo Jesús, muchos van a probar tu conducta, muchos van a probar tu caminar. Pero hay algo que yo procuro enseñar: la realidad de las personas no es tu realidad. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú encuentras hermanos o hermanas que hablan de ti, no te preocupes, tú solo garantízate de ser siervo. Tú solo garantízate de ser sierva. ¿Por qué? Porque aquel que es siervo, Josué, lleva con paciencia todo oprobio. Hazla, hermano, ya oyó todo lo que están diciendo de usted. Sí, hombre. Y al Señor Jesús lo llevaron a la cruz, fíjate. O sea que yo todavía estoy rayado. A lo largo del caminar vas a encontrar personas que van a detractar tu forma de conducirte, como lo hicieron con el Señor Jesús. Mire, hermano, si dijeron lo que dijeron del Cristo de la gloria siendo perfecto, ¿qué no van a decir de usted y de mí, pues? Pero si eres siervo, no contiendes, no peleas, no discutes, sencillamente con paciencia aprendes a llevar el oprobio. Lección que el Cristo de la gloria nos ha dado. Y número 5, también descrita acá en 1 de Pedro 2:24, da su vida. Es más, dice la Biblia que aquel que da la vida por sus, ¿qué? ¿Cómo es que dice ese versículo? ¿Alguien se recuerda? Amigo es el que da la vida por sus amistades o algo así. ¿Alguien? ¿Cuál es? Ahí estás. Es una cualidad también requerida por el Cristo de la gloria. Entonces, estas 5 áreas, por así llamarlo, deben de ser examinadas y consideradas en nuestra conducta de vida. Y después de haberlas examinado, volvamos a lanzarnos la pregunta a nosotros mismos: ¿cuántos queremos ser siervos útiles, onésimos a Dios? Estas 5 cualidades deben de estar manifiestas en nuestra vida cotidiana, sea cual sea la condición o la situación en la que nos encontremos. Porque a veces nos toca servir en momentos difíciles de adversidad, pero si somos siervos de Dios, no vamos a perder las cualidades del Cristo de la gloria en nuestra vida, amados hermanos. Así que la palabra siervo tiene peso. ¿Qué tal siervo de Dios? Cuando alguien te diga qué tal siervo de Dios, tú te acuerdas
y en automático te empiezas a examinar. Ay, Dios mío, me dijo que soy siervo, pero quiero ver, soy humilde, cuido a los hermanos, llevo con paciencia oprobios, aprendo muchas veces a morir. Las 5 cualidades. ¿Por qué, amado hermano? Porque si yo anhelo ser un siervo útil para Dios, no te confundas. No nos confundamos, amados hermanos. Voy primero. Para ser siervo de Dios, tiene que estar dibujado esto en nuestra conducta de vida y ser verdaderos cristianos. De ahí es que ahora entendemos que no es nada más de ¿qué tal siervo? A veces hasta en el carro vamos, ¡siervo! Y el siervo en una tienda echándose una chela. O sea, no contiene, ¿verdad? Es como la vez pasada salían en esas noticias sensacionalistas del TN no sé qué. Pastor viola a niña. Pausa. 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 Si lo hizo, no es pastor. Porque el que verdaderamente es pastor, vemos en el perfil de Cristo Jesús. No le estoy hablando de mí. Cristo Jesús. Señor Jesús cuidó, resguardó a la mujer que fue encontrada en el acto mismo. Le pasó la plancha a todos los que estaban alrededor. Todos pensaron, Señor Jesús, sí la va a poner en orden. En orden hay que ponerlo a ustedes por acusar. Entonces, en tu caminar, amado siervo, la conducta habla, y es lo que nosotros conocemos como testimonio. Entonces, cuando yo hago algo contrario a lo que el Señor manifiesta en su palabra, mi testimonio no está siendo el adecuado. Y si yo quiero ser un doulos, un siervo doulos, útil, esclavo por amor a Cristo Jesús, escucha bien, estas cualidades deben de estar intrínsecas en nuestra vida. Mínimo. No es todo, mínimo. Porque la talla del Señor Jesús es alta de llegar. Varón perfecto. Cuando usted y yo vamos a alcanzar la perfección, hasta que estemos con el Padre, dice la palabra de Dios. Pero Él fue perfecto caminando en este mundo lleno de basura. Y a pesar de eso, Él salió limpio. ¿Cuántos consideramos ser siervos de Dios? Levante su mano. Dice la Biblia, mire, esto es bien sencillo. No, pastor, hay algunas cosas de esas que sí, no. Bueno, vete, no lo hagas más y empieza a practicar lo que te conviene. Y conviértete en un siervo. O sea, aquí no es de juzgar. Si usted de las 5 no está haciendo 4, entonces usted va a ver. No. Entonces hay 4 cosas que tengo que ejercitar en mi vida. ¿Para qué? Para ser un siervo útil al Cristo de la gloria. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Y no te equivoques llamándole siervo a cualquiera. Eso ya se desvalorizó. Desvalorizó. Ahí estás, gracias. Cuando alguien te diga siervo o cuando alguien te diga sierva, tú solita ponte la marca personalmente, ¿va? Dios mío, me dijo sierva. Vamos a recordarnos de aquellos 5. No estoy dando la talla. Entonces ahí mismo tú mismo te colocas tu propia marca. Sí, pues me dijo siervo, pero hoy sí se me ha estado saliendo a mí el chamuco. He estado respondiendo mal, he estado peleando con mis hermanos, he estado peleando con mi mujer, he estado peleando con mi marido. La otra vez agarré del pescuezo a mi jefe. Y en la empresa saben que sos cristiano, sí, y que sirvo. Ah, bueno, y como te dicen ahí viene el siervo, entonces lo que te están diciendo es aprende a pesarte. Y si no lo estás haciendo, hazlo. Mientras estemos en vida, hay oportunidad. Y la medida de la estatura que queremos alcanzar es la de ese siervo perfecto, cuyo nombre es Cristo Jesús. Levanta tus manos, Padre. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó
Tiempos de refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.